Capítulo 14. 1974. Estaba mirando al techo, en los juzgados federales del centro de Portland, sentado a una pequeña mesa de madera junto a Strasser y mi primo Hauser. Intenté respirar hondo y no volver la cabeza a la izquierda, hacia la mesa donde se encontraban los 5 abogados con ojos de ave de rapiña que representaban a Onizuka, y los otros 4 distribuidores que querían verme arruinado. Era 14 de abril de 1974. Habíamos intentado evitar esa pesadilla una vez más. En los momentos previos al juicio ofrecimos un pacto a Onizuka. Si nos pagan $800,000 por daños y perjuicios y retiran la demanda en Japón, nosotros retiraremos la nuestra y todos podremos irnos a casa. No creía que tuviéramos muchas posibilidades de que aceptaran, pero el primo Hauser creyó que merecía la pena intentarlo. Onizuka rechazó la oferta y no hizo contraoferta. Iban a degüello. En ese momento, el alguacil anunció que daba comienzo a la sesión. El juez entró en la sala, dio un golpe con la masa y me dio un vuelco el corazón. Se acabó, me dije. Hilliard, el principal abogado de Onizuka, fue el primero en pronunciar su discurso inicial. Era un hombre que disfrutaba con su trabajo, que se sabía competente. «Estos hombres tienen las manos sucias», gritó, señalando nuestra mesa. «Las manos sucias», repitió. Era un término legal corriente, pero en boca de Hilliard sonaba espeluznante, casi pornográfico. Todo cuanto decía me parecía un tanto siniestro, porque era de baja estatura, tenía la nariz puntiaguda y se parecía al pingüino. Blue Ribbon había engañado a Onizuka para que formara aquella asociación, rugió. Phil Knight fue a Japón en 1962 y fingió que tenía una empresa llamada Blue Ribbon, y a partir de entonces utilizó subterfugios, robos, espías y lo que fuera necesario para perpetuar aquella estafa. Cuando hubo concluido y tomó asiento junto a sus 4 compañeros, casi consigue que hasta yo me pusiera a favor de Onizuka. Agaché la cabeza y me pregunté, ¿cómo pudiste hacerle todas esas cosas terribles a esos pobres empresarios japoneses? El primo Hauser se puso en pie. Desde el principio quedó claro que no poseía la vehemencia de Hilliard, no era su naturaleza. El primo Hauser era organizado y se había preparado, pero no era agresivo. Al principio me sentí decepcionado, luego lo observé con más atención. Escuché lo que decía y pensé en su vida. De niño había sufrido un defecto del habla. Se trababa con las R's y las L's. Incluso de adolescente parecía un personaje de dibujos animados. Ahora, aunque conservaba leves restos de dicha incapacidad, prácticamente la había superado. Y al dirigirse a la abarrotada sala aquel día, me colmó de admiración y de una lealtad filial. Menudo recorrido habíamos hecho. Estaba orgulloso de él, orgulloso de que estuviera de nuestra parte. Además, había aceptado un pacto de quota litis, porque creía que el juicio se celebraría en cuestión de meses. 2 años después, todavía no había visto un centavo, y su coste era astronómico. Solo mi factura de fotocopias ascendía a decenas de miles de dólares. De vez en cuando, el primo Hauser mencionaba que sus socios lo presionaban sobremanera para que nos dejara en la estacada. En un momento dado, incluso pidió a Hakua que se encargara del caso. «No, gracias», respondió este. Con vehemencia o sin ella, el primo Hauser fue un auténtico héroe. Terminó de hablar, se sentó a nuestra mesa y nos miró a mí y a Strasser. Le di una palmada en la espalda. Comenzaba el partido. Como demandantes, fuimos los primeros en presentar alegato y nuestro primer testigo era el fundador y presidente de Blue Ribbon, Philip H. Knight. Al dirigirme al estrado, tuve la sensación de que estaban llamando a declarar a otro Philip Knight, que era otro Philip Knight, el que alzaba la mano
jurando decir toda la verdad en un caso marcado por tantos engaños y rencor. Estaba flotando por encima de mi cuerpo, viendo cómo se desarrollaba la escena más abajo. Cuando me senté en la chirriante silla de madera del estrado y me enderecé la corbata, me dije a mí mismo: estas son las cuentas más importantes que vas a tener que rendir sobre ti jamás. No la riegues. Y entonces la regué. Lo hice tan mal como en las declaraciones. De hecho, lo hice incluso peor. El primo Hauser intentó ayudarme, orientarme, utilizó un tono alentador y me dedicaba una sonrisa amigable en cada pregunta. Pero mi mente se dispersaba en múltiples direcciones. No podía concentrarme. No había dormido la noche anterior, no había desayunado aquella mañana, y aunque rebosaba adrenalina, esta no me proporcionaba más energía o claridad. Tan solo me nublaba la mente. Me descubrí albergando pensamientos extraños, casi alucinatorios, como por ejemplo, ¿cuánto se parecía a mí el primo Hauser? Tenía más o menos mi edad y altura, y compartíamos muchos rasgos. Hasta ese momento no me había percatado del parecido familiar. ¡Qué kafkiano esto de ser interrogado por ti mismo!, pensé. Al final de su interrogatorio me había recuperado un poco. La adrenalina había remitido y empezaba a razonar, pero ahora le había llegado el turno a la otra parte. Hilliard me asestó algunos ganchos. Era implacable y pronto empecé a vacilar. Me encallaba, se me trababa la lengua y envolvía casi todas mis palabras con extraños calificativos. Sonaba turbio y falso, incluso a mí mismo. Cuando conté que había registrado el maletín de Kitami e intenté explicar que el señor Fujimoto en realidad no era un espía industrial, detecté escepticismo en los espectadores y el juez. Incluso yo era escéptico. En varias ocasiones miré a lo lejos, entrecerré los ojos y pensé: ¿de verdad yo hice eso? Escruté la sala en busca de ayuda y solo vi rostros hostiles, en especial el de Bork. Estaba sentado justo detrás de la mesa de Onizuka, lanzando miradas fulminantes. De vez en cuando se inclinaba hacia los abogados de Onizuka, susurraba y les pasaba notas. Traidor, pensé. Benedict Arnold, probablemente alentado por Bork, Hilliard me atacó desde nuevos ángulos. Me hizo nuevas preguntas y perdí el hilo. A menudo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. En un momento dado, el juez me reprendió por decir cosas sin sentido y ser extremadamente enrevesado. Limítese a responder a las preguntas de manera concisa, dijo. ¿Cómo que concisa? 20 palabras o menos. Me pasé una mano por la cara. No puedo responder a esa pregunta con 20 palabras o menos, dije. El juez ordenó a los abogados de ambas partes que permanecieran detrás de sus respectivas mesas mientras interrogaban a los testigos. Y al día de hoy sigo pensando que una barrera de 10 metros tal vez me habría salvado. Creo que si Hilliard hubiera podido acercarse más, me habría destrozado, me habría hecho llorar. Hacia el final de aquellos 2 días de tormento me sentía entumecido. Había tocado fondo. Ahora solo podía ir a mejor. Al parecer, Hilliard llegó a la conclusión de que era preferible soltarme antes de que empezara a recuperarme. Cuando abandoné el estrado, me atribuí un muy deficiente. Mi primo y Strasser no me contradijeron. El juez que se ocupaba de nuestro caso era el honorable James Burns, una conocida figura de la jurisprudencia en Oregon. Tenía un rostro largo y adusto, unos ojos de color gris claro y unas cejas negras y pobladas. Era como si en cada ojo tuviera un pequeño techo de paja. Tal vez fuera porque en aquella época pensaba demasiado en fábricas, pero a menudo me daba la sensación de que el juez Burns había salido de una remota empresa que producía jueces penales, y pensaba que él también lo sabía y se enorgullecía de ello. Se denominaba a sí mismo, y lo hacía en serio,
James el Justo. Con su timbre de bajo operístico anunciaba: se encuentran en la sala de James el Justo. Que Dios se apiadara de aquel que, pensando que James el Justo estaba siendo un poco teatrero, osara reírse. Portland seguía siendo una ciudad pequeña, minúscula de hecho, y nos llegaron rumores de que alguien se había encontrado recientemente con James el Justo en un club privado. El juez estaba tomando un martini y quejándose de nuestro caso. «Es terrible, absolutamente terrible», dijo al camarero y a quien estuviera dispuesto a escucharlo. Así que sabíamos que, al igual que nosotros, él tampoco quería estar allí, y a menudo pagaba su infelicidad con nosotros y nos reprendía por pequeñas cuestiones de orden y decoro. Aún así, pese a mi espantosa actuación en el estrado, el primo Hauser, Streiser y yo teníamos la sensación de que James el Justo estaba poniéndose de nuestra parte. Había algo en sus modales. No era tan ogro con nosotros. Guiándose por una corazonada, el primo Hauser le dijo al abogado de la otra parte que si seguían considerando nuestro pacto original, lo olvidaran. La oferta ya no estaba en pie. Ese mismo día, James el Justo levantó la sesión y nos reprendió a ambas partes. Le perturbaba, aseguró, todo lo que estaba leyendo sobre el caso en los periódicos locales. No estaba dispuesto a presidir un circo mediático, así que nos ordenó que dejásemos de hablar del caso fuera de los tribunales. Todos asentimos. Sí, señoría. Johnson se sentó a nuestra mesa. Enviaba notas con frecuencia al primo Hauser y siempre leía una novela durante las consultas en privado y los descansos. Cada día. Cuando se levantaba la sesión, se relajaba dando un paseo por el centro de la ciudad y visitaba distintas tiendas de deportes para comprobar cómo iban nuestras ventas. También lo hacía cada vez que iba a una nueva ciudad. Pronto informó de que los Nike se vendían a montones gracias a los tenis waffle de Bowerman. El modelo acababa de salir al mercado y se encontraba en todas partes, lo cual significaba que estábamos superando a Onitsuka e incluso a Puma. Tenían tanto éxito que por primera vez imaginamos que algún día podríamos alcanzar las cifras de ventas de Adidas. Johnson habló con un viejo amigo suyo que regentaba una tienda y que sabía que estaba celebrándose el juicio. «¿Cómo va?», preguntó el encargado. «Bien», respondió Johnson. «De hecho, va tan bien que hemos retirado nuestra oferta de acuerdo». La mañana siguiente, a primera hora, cuando nos reunimos en los juzgados, con un café en la mano, vimos un rostro desconocido en la mesa de la defensa. Estaban los 5 abogados y uno nuevo. Cuando Johnson se dio la vuelta y lo vio, se puso pálido. «Mierda», dijo. Con un histérico susurro nos dijo que el nuevo era el encargado de la tienda, con quien había estado hablando del juicio sin darse cuenta. Ahora eran el primo Hauser y Streiser los que se habían puesto blancos. Los tres nos miramos y después a Johnson. Nos dimos la vuelta a la vez y observamos a James el Justo, que daba golpes con la masa y estaba, sin duda, a punto de estallar. Cuando paró, el silencio inundó la sala. Entonces empezó a gritar. Se pasó 20 minutos soltándonos un discurso. Un día después de decretar el secreto de sumario, dijo: «Un día, alguien de Team Blue Ribbon ha entrado en una tienda de la ciudad y se ha ido de la lengua». Miramos hacia adelante, como niños traviesos, preguntándonos si estaba a punto de anunciar la nulidad del juicio. Pero cuando acabó con su diatriba, me pareció detectar un leve brillo en sus ojos. Quizá, y solo quizá, James el Justo sea más actor que ogro. Johnson se redimió con su testimonio, elocuente y deslumbrante,
quisquilloso con los más ínfimos detalles. Describió los Boston y los Cortés, mejor de lo que habría hecho nadie, incluido yo. Hilliard intentó que se desmoronara una y otra vez, pero no lo consiguió. Qué placer fue verle pegando cabezazos contra la férrea imperturbabilidad de Johnson. A continuación, llamamos a Bowerman al estrado. Tenía muchas esperanzas depositadas en mi viejo entrenador, pero aquel día no parecía él. Era la primera vez que lo veía aturullado, incluso un poco intimidado, y los motivos no tardaron en trascender. No se había preparado. Debido a su desprecio hacia Onizuka y su desdén por aquel sórdido asunto, había decidido obviarlo. Aquello me entristeció. El primo Hauser estaba molesto. El testimonio de Bowerman podría habernos situado en la cima. En fin, nos consolaba saber que al menos no había hecho nada que nos perjudicara. Después, el primo Hauser leyó en voz alta la declaración de Iwano, el joven asistente que había acompañado a Kitami en sus 2 viajes a Estados Unidos. Por suerte, Iwano se mostró tan inocente y puro de corazón como nos había parecido a mí y a Penny en un primer momento. Había dicho la verdad, toda la verdad, y contradecía totalmente a Kitami. Iwano testificó que había un plan consolidado para incumplir nuestro contrato, abandonarnos y reemplazarnos, y que Kitami lo había comentado abiertamente en numerosas ocasiones. Luego llamamos a un conocido ortopedista, un experto en el impacto de los tenis de atletismo en los pies, las articulaciones y la columna vertebral, que explicó las diferencias entre las distintas marcas y modelos que había en el mercado, y afirmó que los Cortés y los Boston eran diferentes a todo lo que había fabricado Onizuka hasta la fecha. Básicamente dijo, los Cortés fueron los primeros tenis que eliminaban presión del tendón de Aquiles. Eran revolucionarios, afirmó, innovadores. Mientras testificaba, mostró docenas de tenis, los desmontó y los movió de un lado a otro, lo cual puso nervioso a James el Justo. Al parecer, el juez padecía un trastorno obsesivo-compulsivo. Le gustaba que la sala estuviera siempre impoluta. Pidió en repetidas ocasiones a nuestro ortopedista que dejara de desordenar, que colocara los tenis por pares y también en repetidas ocasiones nuestro ortopedista lo ignoró. Empecé a hiperventilar, pensando que James el Justo lo iba a acusar de desacato. Por último llamamos a Goodell, a quien observé avanzar lentamente en la silla de ruedas hasta el estrado. Era la primera vez que lo veía con chaqueta y corbata. Recientemente había conocido a una mujer y se habían casado, y cuando me dijo que era feliz, le creí. Me tomé unos instantes para alegrarme de lo lejos que había llegado desde que nos conocimos en aquella tienda de bocadillos de Beaverton. Entonces me sentí fatal de inmediato, porque yo tenía la culpa de que se viera arrastrado en aquel barro. Parecía más nervioso allí arriba que yo, y más intimidado que Bowerman. James el Justo le pidió que deletreara su nombre, y Goodell se quedó callado, como si no lo recordara. De repente se echó a reír. Su nombre no contenía 2 Ds, pero algunas mujeres tenían una talla doble D. Se reía con ganas. Eran los nervios, por supuesto, pero el juez pensó que se estaba mofando del proceso. Le recordó que se encontraba en la sala de James el Justo y esto le hizo carcajearse aún más. Me tapé los ojos con las manos. No quería ver. Cuando Onizuka presentó su alegato, llamó a su primer testigo, el señor Onizuka. No testificó mucho tiempo. Afirmó que ignoraba por completo mi conflicto con Kitami y también sus planes para apuñalarnos por la espalda. ¿Kitami habló con otros distribuidores? Yo nunca informado, dijo el señor Onizuka. ¿Kitami planeaba dejarnos en la estacada? Yo no sabe. Luego le llegó el turno a Kitami.
Cuando se dirigía al estrado, los abogados de Onizuka se levantaron e informaron al juez que necesitaban un traductor. Ahuequé la mano detrás de la oreja. ¿Un qué? Kitami hablaba inglés a la perfección. Recordé cómo se jactaba de haber aprendido el idioma escuchando un disco. Me volví hacia el primo Hauser con los ojos como platos, pero él se limitó a extender los brazos con las palmas hacia abajo. Tranquilo. En sus 2 días en el estrado, Kitami mintió como un bellaco una y otra vez por medio de su traductor. Insistió en que nunca había planeado incumplir nuestro contrato. No lo decidió hasta que descubrió que nosotros estábamos fabricando Nike. Sí, afirmó. Había estado en contacto con otros distribuidores antes de que fabricáramos la primera Nike. Pero tan solo se trataba de un estudio de mercado. Sí, dijo. Se habló de la posibilidad de que Onizuka comprara Blue Ribbon. Pero la idea fue de Phil Knight. Después de que Hilliard y mi primo Hauser pronunciaran su alegato final, me di la vuelta y agradecí a muchos de los espectadores su asistencia. Luego Hauser, Streiser y yo fuimos a un bar que había a la vuelta de la esquina. Nos aflojamos la corbata y nos tomamos unas cuantas cervezas heladas. Y unas cuantas más. Hablamos de las diversas maneras en que podría haber ido todo, de las cosas que podríamos haber hecho. ¿Cuántas cosas podríamos haber hecho?, dijimos. Y volvimos todos al trabajo. Semanas después, 1:00 de la mañana, el primo Hauser me llamó al despacho. James el Justo dará su veredicto a las 11 en punto, dijo. Fui corriendo a los juzgados y me reuní con él y con Strausser en nuestra antigua mesa. Curiosamente, la sala estaba vacía. No había espectadores. No había abogados de la parte contraria, excepto Hilliard. Sus compañeros no habían podido llegar con tan poca antelación. James el Justo franqueó la puerta lateral y subió al estrado. Ordenó unos documentos y empezó a hablar en un tono monocorde, como si lo hiciera para sí mismo. Dijo cosas favorables sobre ambas partes. Yo sacudí la cabeza. ¿Cómo podía decir nada favorable sobre Onizuka? Mala señal, mala. Si Bowerman se hubiera preparado mejor, si yo no hubiera cedido a la presión, si el ortopedista hubiera ordenado los tenis. El juez nos miró y sus voluminosas cejas eran más largas y desgreñadas que cuando empezó el pleito. Dijo que no dictaría sentencia sobre el contrato entre Onizuka y Blue Ribbon. Me incliné hacia adelante como un resorte. Solo dictaminaría sobre la cuestión de las marcas registradas. Tenía bastante claro que era un caso de tú dices, yo digo. Aquí tenemos 2 historias que se contradicen, aseguró. Y la opinión de este tribunal es que las de Blue Ribbon es la más convincente. Blue Ribbon había sido más sincera, dijo, no solo durante la disputa, tal como evidenciaban los documentos, sino también en aquella sala. La sinceridad es en última instancia todo lo que tengo para valorar este caso, decretó. Mencionó el testimonio de Iwano. Había sido convincente, dijo el juez. Parecía que Kitami había mentido. Luego comentó el hecho de que éste hubiera utilizado un traductor durante su testimonio. En más de una ocasión interrumpió al intérprete para corregirlo, y en todo momento lo hizo en un inglés perfecto. James el Justo rebuscó entre sus papeles. Por tanto, declaro, mi veredicto es que Blue Ribbon conservará todos los derechos sobre los nombres Boston y Cortés. Asimismo, los daños y perjuicios son innegables. Pérdida de volumen de negocio. Apropiación indebida de marca registrada. La cuestión es cómo asignar una cifra a esos daños y perjuicios. El procedimiento normal es nombrar a un especialista que determine los daños, cosa que haré en los próximos días. Y dio un golpe con la masa. Me volví hacia el primo Hauser y Streiser. ¿Habíamos ganado? ¡Dios mío! ¡Habíamos ganado! Les estreché la mano, les di una palmada en el hombro y los abracé.
Luego me permití una deliciosa mirada de soslayo a Hilliard, pero para decepción mía no hubo reacción. Siguió mirando hacia adelante, totalmente inmóvil. No había sido su batalla. Él era solo un mercenario. Con frialdad cerró el maletín y sin mirarnos abandonó la sala. Fuimos directo al London Grill en el Hotel Benson, situado cerca de los juzgados. Pedimos un whisky doble cada uno y brindamos por James el Justo, y por Iguano, y por nosotros. Después llamé a Penny desde la cabina. ¡Hemos ganado!, exclamé, sin preocuparme de que pudieran oírme desde todas las habitaciones del hotel. ¿Puedes creerlo? ¡Hemos ganado! Llamé a mi padre y le dije lo mismo. Penny y él me preguntaron cuánto habíamos ganado. No podía contárselo. Todavía no lo sabíamos, dije. $1, $1,000,000. En eso pensaría al día siguiente. Aquel era momento para regordearse con la victoria. De vuelta en el bar, el primo Hauser, Streiser y yo tomamos otra copa bien cargada, y luego llamé a la oficina para preguntar por el recuento de pares diarios. Una semana después recibimos una oferta, $400,000. Onizuka sabía de sobra que un especialista podía dar cualquier cifra, así que intentaban realizar un movimiento preventivo para limitar las pérdidas. Pero $400,000 me parecía poco. Regateamos durante varios días. Hilliard no cedía. Todos queríamos que aquello terminara ya, para siempre, sobre todos los jefes del primo Hauser, que le habían autorizado a aceptar el dinero del cual él percibiría la mitad. El pago más cuantioso en la historia de su bufete. Dulce venganza. Le pregunté qué pensaba hacer con su parte del botín, pero no recuerdo qué respondió. Con la nuestra, Blue Ribbon conseguiría que el Banco de California ampliara el crédito. Más tenis en el mercado. La rúbrica formal había de realizarse en San Francisco, en las oficinas de una empresa de primera línea, una de las muchas que estaban del lado de Onizuka. La oficina se encontraba en el piso superior de un rascacielos del centro, y nuestro grupo llegó aquel día de un humor alborotado. Éramos 4, el primo Hauser, Streiser, Kalle y yo. Kalle dijo que quería estar presente en todos los grandes momentos de la historia de Blue Ribbon. Presente en la creación, dijo, y presente ahora en la liberación. Puede que Streiser y yo hubiéramos leído demasiados libros de guerra, pero de camino a San Francisco hablamos de rendiciones famosas a lo largo de la historia. Ambos coincidíamos en que era siempre muy teatral. Los generales enfrentados citándose en un vagón de tren o una granja abandonada o en la cubierta de un portaaviones. Un bando compungido, el otro serio, pero cortés. Luego las plumas rasgando el instrumento de rendición. Recordamos cuando MacArthur aceptó la rendición japonesa en el Missouri y pronunció el discurso de su vida. Divagábamos, por supuesto, pero nuestro sentido de la historia y del triunfo marcial se veía enfatizado por la fecha. Era 4 de julio. Un empleado nos condujo a una sala de reuniones atestada de abogados. Nuestro estado de ánimo cambió de repente, por lo menos el mío. En el centro de la sala se encontraba Kitami. Fue una sorpresa. No sé por qué me extrañó verle. Tenía que firmar los documentos y extender el cheque. Me tendió la mano, lo cual fue una sorpresa aún mayor. Se la estreché. Nos sentamos todos a la mesa. Delante de nosotros había 20 documentos, cada uno de ellos con docenas de líneas de puntos. Firmamos hasta que notamos un hormigueo en los dedos. Nos llevó como mínimo 1 hora. El ambiente era tenso y el silencio absoluto. Salvo un momento que Streiser soltó un gran estornudo, como un elefante. Recuerdo también que se había puesto a regañadientes un traje azul marino que le había hecho su suegra, quien guardó la tela sobrante en el bolsillo delantero. Streiser, siendo consecuente con su estatus de máximo detractor de los sastres, se llevó la mano al bolsillo y sacó una larga tira de tela de gabardina para sonarse la nariz.
Finalmente, un empleado recogió los documentos, pusimos el capuchón a las plumas y Hilliard indicó a Kitami que nos entregara el cheque. Kitami alzó la vista confuso. «No tengo cheque». ¿Qué fue lo que vi en su cara en aquel momento? ¿Rencor? ¿Derrotismo? No lo sé. Aparté la mirada y escruté los rostros que había alrededor de la mesa, mucho más fáciles de interpretar. Los abogados estaban conmocionados. ¿Alguien que asiste a un cierre de acuerdos sin cheque? Nadie dijo una palabra. Kitami parecía avergonzado. Sabía que había errado. «Envío cheque cuando vuelva a Japón», dijo. Hilliard se mostró arisco. «Procure mandarlo lo antes posible», le dijo a su cliente. Tomé el maletín y abandoné la sala de reuniones detrás del primo Hauser y Strasser. Luego lo hicieron Kitami y los demás abogados. Esperamos el ascensor. Cuando se abrieron las puertas entramos todos, hombro con hombro. Strasser ocupaba la mitad del espacio. Nadie habló mientras bajábamos. Nadie respiraba. Decir incomodidad es poco. Desde luego, Washington y Cornwallis no se vieron obligados a montar el mismo caballo cuando abandonaron Yorktown, pensé. Unos días después del veredicto, Strasser vino al despacho para dejarlo todo cerrado y despedirse. Lo llevamos a la sala de reuniones y todo el mundo le brindó una sonora ovación. Con los ojos llenos de lágrimas levantó una mano y agradeció nuestros vitores. «Discurso», gritó alguien. «He hecho muy buenos amigos aquí», dijo entrecortadamente. «Os echaré de menos. Y echaré de menos trabajar en este caso. Trabajar del lado de la verdad». Aplausos. «Y defender a esta maravillosa empresa». Udell, Hayes y yo nos miramos y uno de nosotros dijo: «Entonces, ¿por qué no trabajas con nosotros?». Strasser se ruborizó y se echó a reír. Aquella risa. Me sorprendió de nuevo su incongruente falsete. Agitó la mano. «Bah», como si pensara que lo decíamos en broma. No bromeábamos. Poco después invité a Strasser a almorzar en el Beverton. Me llevé conmigo a Hayes, que por aquel entonces trabajaba a tiempo completo para Blue Ribbon, y le hicimos una oferta. De todas las que he hecho en mi vida, puede que aquella fuera la que preparé y ensayé con más cuidado. Quería a Strasser y sabía que pondría cierta resistencia. Tenía ante él un camino despejado hasta la cima del bufete del primo Hauser o de cualquier otro que eligiera. Sin mucho esfuerzo podía convertirse en socio y asegurarse medios, privilegios y prestigio. Eso era lo seguro. Y nosotros estábamos ofreciéndole lo desconocido. Así que Hayes y yo nos pasamos días enteros representando la escena, puliendo nuestros argumentos y contraargumentos y pronosticando las objeciones que Strasser pudiera plantear. Empecé diciéndole a Strasser que era algo inevitable. «Eres uno de los nuestros», le aseguré. Uno de los nuestros. Sabía qué significaban aquellas palabras. Éramos la clase de personas que no podían soportar las tonterías del mundo empresarial, que querían divertirse con su trabajo y hacer de él algo importante. Estábamos intentando acabar con Goliat, y aunque Strasser era tan grande como 2 Goliaths juntos, en el fondo era un David de los pies a la cabeza. Luchábamos contra la conformidad, el aburrimiento y la monotonía. Más que un producto, tratábamos de vender un concepto, un espíritu. No sé si había entendido quiénes éramos y qué estábamos haciendo hasta que me oí a mí mismo decirle todo aquello a Strasser. Él no dejaba de asentir. No paraba de comer, pero seguía sintiendo. Estaba de acuerdo conmigo. Dijo que había pasado de nuestra batalla campal con Onizuka a trabajar en varios casos rutinarios relacionados con seguros y cada mañana le daban ganas de cortarse las venas con un clip. «Echo de menos Blue Ribbon», dijo. «Echo de menos la claridad. Echo de menos esa sensación de lograr una victoria cada día. Así que gracias por vuestra oferta. Pero no acepto». «¿Por qué?», dije. «Tengo que...»
preguntárselo a mi padre, respondió. Miré a Hayes y ambos soltamos una carcajada. ¿A tu padre?, dijo Hayes. ¿El mismo padre que había pedido a la policía que se lo llevara? Sacudí la cabeza. Era el único argumento para el que Hayes y yo no nos habíamos preparado. La eterna influencia del anciano. De acuerdo, dije. Habla con tu padre y dinos algo. Días después, con la bendición de su padre, Strasser aceptó convertirse en el primer abogado de la historia de Blue Ribbon. Disponíamos de unas 2 semanas para relajarnos y disfrutar de nuestras victorias. Entonces, alzamos la mirada y vimos una nueva amenaza acechando en el horizonte. El yen estaba fluctuando incontroladamente, y si seguía haciéndolo, causaría un desastre. Antes de 1972, el cambio yen-dólar se mantenía estable, no variaba. Un dólar valía siempre 360 yenes y viceversa. Uno podía contar con ese tipo de cambio cada día del mismo modo que sabía que saldría el sol. Sin embargo, el presidente Nixon consideraba que el yen estaba devaluado. Temía que Estados Unidos estuviera enviando todo su oro a Japón. Así que liberó el yen, lo dejó ir, y ahora el tipo de cambio yen-dólar era como el tiempo, distinto cada día. En consecuencia, nadie que hiciese negocios con Japón podía trazar planes para el día siguiente. El director de Sony emitió una célebre protesta. Esto es como jugar al golf y que tu handicap cambie en cada hoyo. Al mismo tiempo, el coste de la mano de obra japonesa iba en aumento. Sumado a la fluctuación del yen, la vida estaba repleta de peligros para cualquier empresa cuya producción se hallara mayoritariamente en Japón. Ya no podía imaginarme un futuro en el que buena parte de nuestros tenis se fabricaran allí. Necesitábamos nuevas fábricas en otros países y rápido. Para mí, el paso lógico era Taiwán. Las autoridades taiwanesas, que intuían el derrumbamiento de Japón, estaban movilizándose con rapidez para ocupar el vacío que se avecinaba. Estaban construyendo fábricas a todo trapo. Y sin embargo, todavía no eran capaces de absorber nuestro volumen de trabajo. Por añadidura, su control de calidad era precario. Hasta que Taiwán estuviese preparado, debíamos encontrar un puente, algo que nos mantuviera a flote. Pensé en Puerto Rico. Ya fabricábamos algunos modelos allí, pero no eran muy buenos. Además, Johnson había ido allí en 1973 para visitar algunas fábricas y dijo que no eran mucho mejores que las ruinas que veía por toda Nueva Inglaterra. Así que consideramos una solución híbrida: comprar material en Puerto Rico y enviarlo a Nueva Inglaterra para darle forma y pegar las suelas. Hacia finales de 1974, ese año que se nos hizo tan sumamente largo, ese era nuestro plan, y estaba preparado para ponerlo en la práctica. Había hecho los deberes, viajé a la costa para realizar trabajos preliminares y visitar diversas fábricas que podíamos alquilar. Fui 2 veces, primero con Cale y después con Johnson. La primera vez, el empleado de la empresa de alquiler de vehículos rechazó mi tarjeta de crédito. Luego la confiscó. Cuando Cale ofreció la suya, dijo que tampoco la aceptaba, porque iba conmigo. Culpable por asociación. Menudos morosos. Era incapaz de mirar a Cale a los ojos. Allí estábamos, 12 años después de salir de Stanford, y mientras él era un empresario eminentemente próspero, yo seguía teniendo problemas para mantenernos a flote. Sabía que estaba en apuros, pero no hasta qué punto. Me sentía avergonzado. Él había sido testigo de los grandes momentos de los triunfos, pero temía que aquel episodio humillante fuese el que me definiera ante él. Entonces, cuando llegamos a la fábrica, el dueño se rió en mi cara. Dijo que ni se planteaba hacer negocios con una empresa de pacotilla de la que nadie había oído hablar, y menos aún siendo de Oregon.
En el segundo viaje quedé con Johnson en Boston. Lo recogí en Footwear News, donde había estado hablando con posibles proveedores, y juntos fuimos en coche a Exeter, New Hampshire, para ver una antigua fábrica que estaba cerrada. La habían construido en la época de la Revolución de las 13 colonias y era una ruina. En su día albergaba la Shoe Company, pero ahora estaba habitada por ratas. Cuando abrimos las puertas y apartamos unas telarañas del tamaño de una red de pesca, nos pasaron junto a los pies y las orejas toda clase de criaturas. Y lo que era peor, había agujeros enormes en el suelo. Un paso en falso podía significar un viaje al centro de la Tierra. El propietario nos llevó a la tercera planta, que era utilizable. Dijo que podía alquilárnoslas con la opción de comprar la fábrica entera. Asimismo, mencionó que tendríamos que limpiarla bien y contratar personal, y nos facilitó los datos de Bill Giampietro, un hombre de la zona que podía ayudarnos. Nos citamos con Giampietro al día siguiente en una taberna de Exeter. Al cabo de unos minutos me di cuenta de que era nuestro hombre, un auténtico shoe dog. Rondaba los 50 años, pero no tenía una sola cana. Su cabello parecía pintado con pulimento negro. Tenía un marcado acento de Boston y, aparte de los tenis, solo hablaba de su querida mujer y sus hijos. Estadounidenses de primera generación. Su familia era originaria de Italia, donde su padre, por supuesto, era zapatero. Con la serena expresión y las manos encallecidas de un artesano, lucía con orgullo el uniforme habitual, unos pantalones sucios y una camisa vaquera llena de manchas y remangada hasta los codos. Decía que nunca había hecho otra cosa que zapatos y que tampoco quería hacerlo. Pregunten a quien quieran, comentó, y se los confirmarán. En Nueva Inglaterra todo el mundo le llamaba Geppetto. Añadió porque pensaban, y siguen haciéndolo, que el padre de Pinocho era zapatero. En realidad era carpintero. Pedimos un bistec y una cerveza para cada uno y luego saqué unos cortés del maletín. ¿Puedes equipar la fábrica para que produzca estos chicos?, pregunté. Tomó los tenis, los examinó, los abrió y sacó la lengüeta. Después miró el interior como si fuera médico. Sin problema, carajo, respondió, y las dejó encima de la mesa. Giampietro calculó los costes mentalmente. Alquilar y arreglar la fábrica de Exeter, más los empleados, materiales y artículos diversos, ascendería a unos $250,000. De acuerdo, dije. Más tarde, cuando Johnson y yo salimos a correr, me preguntó cómo íbamos a pagar $250,000 por una fábrica cuando apenas podíamos costearnos el bistec de Giampietro. Le dije muy tranquilo, con la tranquilidad de un loco. De hecho, que conseguiría que lo pagara Nisho. ¿Y por qué iban a darte dinero para que abras una fábrica?, preguntó. Simple, respondí. Porque no se lo voy a decir. Me detuve, me apoyé las manos en las rodillas y le dije a Johnson que además necesitaría que él dirigiera esa fábrica. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Hacía solo un año le había pedido que se trasladara a Oregón, en la otra punta del país, y ahora quería que volviera al este a trabajar hombro con Giampietro y con Goodell, con quien tenía una relación muy complicada. Es lo más absurdo que he oído en mi vida, repuso. Aparte de los inconvenientes y de la insensatez de volver otra vez a la costa este, ¿qué sé yo de dirigir una fábrica? Me vería sobrepasado. Yo no podía parar de reír. ¿Sobrepasado?, dije. ¿Sobrepasado? Todos lo estamos, y mucho. Johnson gimió. Parecía un coche intentando arrancar en una mañana fría. Esperé. Dale un segundo, pensé. Johnson se negó, se enfureció, negoció, se deprimió y acabó aceptando. Las 5 fases de Jeff. Finalmente soltó un largo suspiro y dijo que sabía que era un trabajo importante,
y al igual que yo, no confiaba en nadie más. Dijo que sabía que en lo tocante a Blue Ribbon, todos estábamos dispuestos a hacer cuanto fuese necesario para ganar. Y si cuanto fuese necesario estaba fuera de nuestro ámbito de especialización, como diría Gian Pietro, ningún problema, carajo. No tenía ni idea de cómo gestionar una fábrica, pero estaba dispuesto a intentarlo. Aprender. El miedo al fracaso, pensé. Nunca será nuestra perdición como empresa. No es que creyéramos que no íbamos a fracasar, de hecho, estábamos seguros de que eso ocurriría, pero teníamos fe en que sería rápido, aprenderíamos de ello y mejoraríamos. Johnson frunció el ceño y asintió. De acuerdo, dijo. Trato hecho. Y así, al entrar en los últimos días de 1974, Johnson ya se había instalado en Exeter y con frecuencia a altas horas de la noche sonreía al recordarlo y me decía para mis adentros: buena suerte, viejo amigo. Ahora eres problema de Gian Pietro. Nuestro contacto en el Banco de California, un hombre llamado Perry Holland, se parecía mucho a Harry White del First National. Era afable, cortés y leal, pero absolutamente inútil. Tenía unos rígidos límites prestatarios que siempre estaban por debajo de nuestras peticiones, y sus jefes, como los de White, siempre nos presionaban para que aflojáramos. En 1974 respondimos pisando el acelerador a fondo. Íbamos camino de los $8 millones en ventas y nada, absolutamente nada, iba a impedirnos llegar a esa cifra. Desafiando al banco, cerramos acuerdos con más tiendas y abrimos varios establecimientos propios. Y seguimos patrocinando a nuevos deportistas célebres que no podíamos permitirnos. Mientras tanto, Pre pulverizaba récords estadounidenses enfundado en unos Nike, y el mejor jugador de tenis del mundo hacía lo propio con sus raquetas. Se llamaba Jimmy Connors, y su seguidor más acérrimo era Jeff Johnson. Connors, según me dijo era la versión tenística de Pre. Rebelde, iconoclasta, me animó a ponerme en contacto con él y proponerle un acuerdo de patrocinio. De manera que en el verano de 1974 llamé al representante de Connors y le lancé mi oferta. Habíamos fichado a Nastase por $10,000, le dije, y estamos dispuestos a ofrecerle a su chico la mitad. El agente no se lo pensó 2 veces, pero antes de que Connors pudiera firmar los documentos, abandonó el país para participar en Wimbledon. Y contra todo pronóstico, ganó el torneo, con nuestros tenis. Luego volvió a casa y asombró al mundo ganando el Abierto. Me entró vértigo. Llamé a su representante y le pregunté si Connors había firmado ya. Queríamos empezar a promocionarlo. ¿Firmado el qué?, dijo el agente. Los papeles. ¿Recuerdas? Teníamos un trato. No me acuerdo de ningún trato. Ya tenemos uno 3 veces mejor que el suyo, que no recuerdo. Fue una decepción para todos, pero no importaba. Además, dijimos, seguimos teniendo a Pre. Siempre tendremos a Pre.